Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en el día previo al Gran Premio de Canadá. Bueno, como son horarios, ya sabemos ahora en continente americano, aquí en España mucho más tarde, vamos a tener mucho contenido en el día de hoy y antes de los propios libres mañana también tendremos contenido, así que queda todavía un par de vídeos hasta llegar a los primeros entrenamientos libres, pero mañana da comienzo ya la acción y todos los temas que os vamos a contar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo porque hay muchos temas de los que hablaros en este primer vídeo del día y se viene un segundo súper cargado y durante este vídeo os vamos a explicar el por qué. Dicho esto, vamos a dar comienzo y lo primero por lo que queremos hablar es porque ya hay información sobre el futuro de Carlos Sainz, ya con la confirmación también de que Sergio Pérez ha renovado como todo hacía indicar en estas últimas semanas, ya también sabemos que Carlos Sainz tiene las puertas de Mercedes, se informa, cerradas, así que tenemos más información con respecto al futuro del piloto madrileño que se estaba decantando entre dos equipos y os explicaremos qué dos equipos son porque parece que ya ha firmado y esto se va a anunciar en un lapso de 2 semanas máximo. Ya tendría firmado ese contrato y se anunciará antes del Gran Premio de España, que es la siguiente carrera. Después de Canadá tenemos una semana sin Fórmula 1 y la siguiente es el Gran Premio de España, muy posiblemente durante esa semana de Gran Premio sea cuando tengamos el anuncio muy similar a lo que ha hecho Red Bull con Checo Pérez anunciándolo unos días previos al Gran Premio de Canadá. Eso es información de José Manuel Zapico, que tuvimos una entrevista, por cierto, os la recuerdo, aquí el año pasado con él y ha dado esta información que vamos a contaros qué es lo que ha estado comentando, pero ya el titular nos lo deja claro lo que hemos dicho. Carlos Sainz ya ha firmado su contrato y se hará público antes del Gran Premio de España. Las mejores opciones del madrileño pasan por los equipos Williams, Sauber y Audi. Acaba de cambiar esto, ¿no? Acaba de recargar. Bueno, vale. Vamos a continuar y vamos, básicamente este comienzo de artículo, José Manuel Zapico en el principio del artículo nos cuenta lo que os estamos diciendo. Ya lo ha firmado, Carlos Sainz ya tiene coche para temporada 2025 y tiene su contrato firmado. Ha sido verificado por un potente casa de abogados madrileños, lo típico que tienes que hacer por supuesto, y está previsto que se desvele antes del Gran Premio de España. El problema es que no sabemos cuál será su destino, aunque todo hace pensar que será el equipo Williams, que está lejos de sus deseos, pero es el que mejor encaja con el escenario que se presenta. Podría parecer decepcionante pasar de Ferrari, con quien ganas carreras, a una formación que es cliente de Mercedes, pero esta es una de sus mejores posibilidades. Ahora os vamos a explicar los motivos por los que habría firmado, como estamos viendo, como todo hace indicar, con el equipo Williams. Un triganador sin equipo. Y bueno, aquí ya nos cuenta esta historia, que ya es lo que hemos estado viendo, de esas opciones que ha tenido Carlos Sainz después de la llegada de un 7 veces campeón del mundo de Lewis Hamilton, que es que al final, esto ya lo hemos contado, hay mucha gente que insistía, que decía, que hablaba de si Ferrari estaba siendo injusto con Sainz. Y hombre, sí, pero es que viene Lewis Hamilton. ¿Qué queréis que hiciera Ferrari? Que digan no a Lewis Hamilton. Pues obviamente es que Hamilton es Hamilton, entonces lo han juntado con un Charles Leclerc que ya había renovado y la decisión lógica en el momento que negociaban con Sainz de haber firmado un par de semanas, la situación hubiera sido muy distinta. El madrileño se encuentra en un estado de forma excelente y a base de trabajo silencioso, compromiso y resultados se ha ganado el respeto de todos en la categoría, solo que también hemos contado que al final él está muy bien valorado dentro. Su problema es que los equipos deseables no tienen espacio a corto plazo y recordemos que intentó ese fichaje de Red Bull que no ha salido, o también el de ir al equipo Mercedes. La última puerta que se le ha cerrado ha sido Red Bull, que de forma previsible ha renovado a Checo Pérez. Tenemos aquí también la noticia que han hecho en el medio de Objective de que Checo Pérez ha renovado con el equipo Red Bull. En la escudería azul, campeones en las 3 últimas temporadas, saben que cambiar lo conocido y que funciona es una apuesta incierta que podría desequilibrar la paz interna. Un piloto que no comprenda que el líder indiscutible es Max Verstappen, que podría haber sido Carlos Sainz, pero bueno, sí que creo que lo hubiera también entendido, aunque han preferido mantenerlo como lo tienen, puede ser un agujero negro por el que se vayan triunfos y títulos ensarzados en guerras internas. Si funciona, no lo toques y esta es la ecuación a la que atiende la renovación del piloto mexicano.
Red Bull descartado, tenemos la opción de Mercedes, que dicen el plan alternativo era haber aterrizado en el equipo Mercedes, pero ¿por qué no ha acabado llegando? Bueno, pues sobre todo por el italiano de 17 años, Andrea Kimi Antonelli. Es una joven promesa que vuela bajo la protección de Toto Wolff, director y copropietario de la escudería cromada. A Wolff ya se le escapó entre sus manos el propio Max Verstappen, que esto es lo que siempre os contamos, y no quiere que le ocurra lo mismo con este. Su trayectoria previa hace pensar que el otro Kimi, porque ya recordemos Kimi Räikkönen, ¿no? Pues bueno, el otro Kimi es una de esas dos, puede tres verdaderas estrellas que refulgan en cada década. Subirle ya al año próximo, cuando su actual paso por la Fórmula 2 está siendo más bien discreto. Esto ya os recuerdo que lo que explicamos siempre y por lo que está siendo discreto es porque el equipo Prema no está teniendo buen coche. Oliver Bergman está en el mismo equipo y tampoco está teniendo una temporada espectacular este año porque dependes mucho del coche. Los proyectos triunfadores se tardan en armar no menos de 3 o 4 años y suelen hacerse girar en torno a un piloto franquicia. Se ocurrió con Michael Schumacher en Ferrari, Red Bull con Sebastian Vettel, Mercedes con Hamilton y ahora Red Bull con Max Verstappen. Ninguno fue triunfador en sus principios, pero todos arrasaron al resto cuando maduraron con su piloto en el epicentro. Bueno, aquí yo os diría que sobre todo al final no es tanto el piloto, porque Hamilton con Mercedes, pues al año siguiente de llegar ya ganó, o sea, no el primer año, sino el segundo, porque dependías del coche. Bueno, básicamente lo que nos cuenta es esto, ¿no? Que al final no ha subido por Andrea Kimi Antonelli, por diferentes formas, ya nutrirlo en el propio equipo es por lo que han preferido directamente ascender a Andrea Kimi Antonelli al equipo Mercedes de por sí, como ya os hemos contado, y qué opciones tenía aparte de las que ya hemos mencionado, porque al final, esto es algo que también os dijimos, siempre tuvo opciones Carlos Sainz para quedarse en Fórmula 1, lo único que intentó esos huecos de Mercedes o Red Bull. Sainz se quedó fuera, ambas partes Mercedes y los Sainz entablaron conversaciones, pero los condicionantes temporales no dejaron satisfecho al español, tenía que haber esperado mucho y se habla de un contrato por una sola temporada con salida obligada al acabar el ciclo. Había otras opciones, una es Haas. Siempre dijimos que al final en todos los equipos de abajo iba a conseguir. Por ejemplo, Haas, donde sale Nico Hülkenberg, pero es un equipo condenado a vegetar en la zona trasera. Otra era Alpine, que ahora además acaba de anunciar la no renovación de Esteban Ocon y se habla de una posible venta o incluso abandonar la franquicia de motores y por eso pues tampoco han decidido, y ninguna de estas dos en especial deseable por no tener todo claro en el futuro. Os recuerdo que también ha habido información de que podría haber tenido la opción de ir a RB, tenía la oferta, pero es que obviamente RB no tiene sentido. Entonces, las mejores opciones, las que sí lo son algo más, pero no del corte de los equipos ganadores, eran Sauber, Audi a partir de 2026, y el histórico Williams. Estas dos eran las dos decisiones que más interesaban a Carlos Sainz. ¿Y cuál es la que ha elegido? Bueno, el primero ha adquirido Audi en proceso escalonado por la marca de los 4 aros, pero les queda un largo camino. Cuando la firma se ha metido en cualquier especialidad deportiva, lo ha acabado ganando. Pero su problema a ojos vista es que están subestimando la dureza de la categoría con un plan discutible incluso antes de empezar. Esto sí que es algo que se ha comentado, que quizá vienen con unas expectativas de vamos a ganar ya, y esto ahora también os comentaremos más adelante cuando expliquemos cuál es la decisión, pero sí que hay algo que a lo mejor esto es lo que ha echado para atrás a Sainz. Se están encontrando con serios problemas no ya para encontrar mecánicos o ingenieros, sino responsables de área claves de diseño de motor o combustión que deberían estar contratados hace meses o años y cuyas ofertas laborales cuelgan en los portales relacionados. Van muy retrasados con todo, y tener la fábrica de motores en Alemania y el equipo en Suiza les va a costar muy caro, sobre todo en tiempo, años. Es posible que Audi acabe llegando al podium, pero tardará años. Esto lo sabe Sainz y es la razón por la que se resiste a admitir un contrato de no menos de 3 años y bien regado de dinero. Si Carlos quiere ser campeón, no lo será con Audi, o no al menos en el próximo lustro. Esto sí que es algo que hemos explicado, de que Audi es un proyecto muy a largo plazo, es por lo que prefirió esperar a otras opciones. Y ahora aquí surge la opción de Williams. La alternativa de Williams, el equipo de Grove atesora 114 victorias y 9 títulos de constructores, aunque ahora mismo anda en horas bajas. Con una instalación y el proyecto muy desactualizados, se encuentran lejos de llegar al podio, muy lejos de las victorias y lejísimos de los títulos. Sin embargo, el rumor indica que ofrece unas condiciones muy flexibles a Sainz. A Ferrari no volvería, en Mercedes no parece haber un plan real, pero que Verstappen abandone de esta formación, Red
Bull entra dentro de sus cálculos. Hay que añadir algo más, está llegando mucho dinero y personal a Williams y hay quien entrevé una recuperación similar a la que ha protagonizado McLaren. Bueno, vale, esto es lo que nos dicen. Arruinado hace 5, que eso sí es verdad, arruinado hace 5 años, y ganando carreras, es lo que ha pasado con McLaren. Ya no os diría hace 5 años. McLaren en 2023, en inicios de 2023, había informaciones también de que estaban pasando por un momento delicado. O sea, no es importante el dinero, estar bien económicamente, lo han demostrado, sino de verdad invertir en lo que hay que invertir, que es lo que al final ha hecho McLaren. Ya no parece por eso tan mala opción y todo hace indicar que va a fichar al final por el equipo Williams, como hemos dicho antes, si en 2026 que hace espacio para Sainz en Red Bull sería una opción más que deseable, al tiempo que podría salir en Williams a destinos más atrayentes si el mercado diese el vuelco. El potente cambio de regulaciones previsto para esa temporada va a ser tambalearse a muchos, tanto todo antes como después, cuando algunos se lleven sorpresas, sobre todo desagradables. La solución a la incertidumbre del corredor madrileño la sabremos en el Gran Premio de Canadá de este próximo fin de semana y el siguiente, el que se disputa en España el próximo 23 de junio. Si esto no ocurre es porque ha aparecido alguna eventualidad o ha sido necesario pulir algún detalle relacionado con mediático y el marketing, porque el contrato está ya firmado. Esto es lo que nos dice la información que tiene José Manuel Zapico. El Williams sería el equipo al final deseado. ¿Por qué es Williams? Es que ayer mismo me lo preguntaron también un amigo mío. ¿Por qué al final a Williams? Bueno, Williams es buena opción por lo que nos explican en este artículo, en el hecho de ese motor Mercedes, más allá de lo que pone de similar a lo que ocurrió en McLaren, obviamente, no pensemos en eso, porque no va a pasar. Williams, a la sorpresa mayúscula, en 2026 no va a estar en esa posición, pero ese motor Mercedes y la posibilidad de acabar saliendo en 2026 es más apetecible que irte a un Audi, que en 2026 desde luego no va a estar ahí, pero Audi sí que es a mucho más largo plazo. Lo único, además, que yo añadiría sobre esa opción de Audi es que cada vez tengo más dudas sobre el proyecto, en sentido de hay algo que no sabemos, que no está siendo bien, no están haciendo bien. Porque hay mucha gente que está rechazando la oferta de ir a Audi, y a mí Audi me parece, sobre el papel, oye, una marca nueva, marca que nunca ha estado en Fórmula 1, vienen con mucha intención, con mucho objetivo, lo que sabemos, siempre en todas las categorías han acabado ganando. Sería buena opción, sería apetecible ir a Audi, ya no solo por Sainz. Recordemos que en teoría Matías Binotto le ofrecieron una oferta para ser el team principal mayúscula, un dinero desorbitado, estuvo en negociaciones y lo rechazó cuando fue a la fábrica y pensó que eso estaba todo patas arriba. Entonces, hay algo, yo creo que en Williams no entendemos qué está pasando, que es por lo que no les llama la atención. Yo sigo pensando que Audi es una mejor opción para si pensamos en el larguísimo plazo, pero si Sainz piensa en él, bueno, pues ya no me queda otra. Vamos a ver qué podemos hacer con Williams, a ver si en el 26 damos la campanada por tener un buen motor, y si no, en ese mismo año me voy. Me da la sensación de que es por eso por lo que habría tomado esta decisión, pero todo hace indicar que, como nos dicen, Williams va a ser el equipo elegido y se va a anunciar en el próximo Gran Premio de España. Dicho todo esto, hablándonos acerca de este mismo Gran Premio de Canadá, y finalizamos con el tema con relación al equipo Ferrari, las simulaciones dan a Ferrari como el máximo potencial ganador de este fin de semana. Al menos así se los dan las simulaciones que tienen desde Maranello. No es por venir de victoria, aunque el propio Frederic Vasseur han comentado que vienen muy motivados, al igual que les pasó después de Australia, después de haber cosechado una victoria, algo lógico por supuesto, pero no es por haber conseguido la victoria, sino en un momento en el que vemos a un Red Bull sufriendo por los baches, sufriendo cuando hay que atacar los pianos, que eso es algo que tienes que hacer en Canadá. Un Red Bull que sí que es muy bueno en tracción y eso es algo necesario aquí, pero Ferrari también. Y cada vez estando más cerca de Red Bull, Ferrari este circuito siempre se le ha dado bien. Estuvo cerca de ganar Carlos Sainz en 2022 y no estuvieron cerca de poder pelear siquiera la victoria o el podio en 2023, aunque quedaron al final cuartos y quintos porque tuvieron una mala clasificación por la lluvia. Si no hubiera sido por eso, habrían estado seguramente en esa pelea, porque
salieron los dos fuera del top 10 y acabaron cuartos y quintos. Hubiera sido quinto y sexto si Russell no tiene el accidente, pero bueno, cuartos y quintos es lo que consiguieron acabar. Entonces siempre Ferrari aquí ha rendido muy bien. Antes de estas dos últimas audiciones que hemos tenido con el nuevo reglamento, tanto el 19 como en el 18 habían sido pole y victoria de Ferrari, menos en el 19 que fue por sanción, pero Vettel cruzó línea de meta primero, quiero referirme en esto. Entonces es un circuito que siempre se les ha dado muy bien, por características se le adapta genial a este SF24 y en un momento en el que cada vez están más cerca de Red Bull o un Red Bull que podría tener problemas en este circuito, se ven como los favoritos. Si echamos un vistazo a los tres últimos eventos, Miami, Imola y Mónaco, pasamos por diferentes trazados y diferentes tipos de asfalto, pero al final todos confirmamos que estábamos a una décima de segundo de distancia. No puedo decir que dominamos en Mónaco, pero si nos fijamos en el panorama general, McLaren, Red Bull y nosotros siempre estamos a una décima, aunque cambiemos de tipo de pista, de neumáticos y de asfalto. Montreal es un circuito muy rápido y probablemente veremos algo diferente. Hay muchos pianos y una velocidad muy alta, pero diría que tenemos buenas sensaciones. Yo aquí lo único ya que me pregunto es: este circuito se le da especialmente bien a Hamilton, ganó aquí su primera carrera y tiene muchísimas victorias, es el piloto de la parrilla con más victorias en este circuito. Cuando llega un Ferrari que este circuito se le adapta bien, no vaya a ser que tenga un dominio absoluto. Hablando acerca de Hamilton, esto ya es confirmación, va a llevar el nuevo alerón que llevó Mercedes y ya simplemente pues nos vamos a enseñar este alerón, ahora os lo enseñamos, pero esta es la noticia que al final era algo lógico, porque no lo llevó en Mónaco porque solo había una especificación, pero para la siguiente carrera sí que sabíamos que lo iba a tener. Hamilton se lo cedió a Russell, se lo iban a echar a suertes, pero se lo dejó a Russell porque no quería llevar un alerón que a lo mejor te hubiera provocado salir desde el pit lane por si tenías que cambiarlo entre clasificación y carrera, así que se lo dejó a Russell, pero específicamente aquí sí que ya va a llevarlo porque ya además tienen el de repuesto. Que estamos viendo, este es el alerón que van a llevar este fin de semana, es el alerón nuevo que introdujeron en Mónaco, no debería ser la única pieza nueva, esto por cierto ya es en fotos de Canadá, y estamos viendo que sobre todo la mayor diferencia era suprimir este hilito de fibra de carbono que trajo tanto revuelo, no ha funcionado, y luego los flaps están totalmente rediseñados, aquí por supuesto generando menor carga aerodinámica de la que necesitabas y requerías en el pasado fin de semana en Mónaco. Un Mercedes que por cierto ha dado comienzo a un intenso programa de desarrollo del monoplaza. Después de los experimentos extremos que estuvieron llevando a cabo, cuando no les estaban saliendo las cosas, no estaban pudiendo rendir bien, no sabían específicamente qué era lo que estaba pasando en las primeras carreras, especialmente en Australia y en Japón, llevaron a cabo experimentos extremos tanto en libres como en carrera, así por lo menos lo denominaron, y luego ya sí, especialmente las primeras llegaron en Miami y luego estas de Canadá, de Mónaco, perdonad, han ido trayendo mejoras y todo hasta el momento ha funcionado. Llevan nuevas piezas este fin de semana y hay un intenso programa constante de actualizaciones que va a ir desde España hasta Bélgica. Estamos hablando que en la propia Gran Premio de España, Austria, Gran Bretaña, Hungría y Bélgica, que es la última carrera antes del parón veraniego, en todas va a haber nuevas piezas del equipo Mercedes, con el objetivo de verdad conseguir mejorar. Creen y esperan que sí que lo van a conseguir, porque los datos hasta el momento han sido positivos, se ha correlacionado bien, no exactamente porque Mercedes tiene esos problemas de correlación también, pero por lo menos ha funcionado. Y el objetivo con estas actualizaciones, este programa constante, va a ser cerrar la brecha frente a los equipos de delante. Tuvimos un fin de semana alentador en Mónaco y hemos seguido progresando con nuestro coche, mejorando su equilibrio general y acercándonos un poco más a los de delante. Ese progreso todavía no se está mostrando en términos de posiciones, pero sí podemos seguir cerrando la brecha con los coches más rápidos. Sabemos que lo hará a su debido tiempo. Mientras Mercedes mira para adelante, Aston Martin debería de empezar a mirar para detrás, porque podría haberles surgido un nuevo rival inesperado.
O bueno, quizá no es tan inesperado, sinceramente, porque creo que estamos en un punto en el que están más cerca de RB ahora mismo en el Mundial de Constructores, es así, que de lo que están de Mercedes. De RB solo le sacan 20 puntos, mientras que de Mercedes le saca Mercedes a Aston Martin ahora mismo 50. ¿Es una diferencia recortable? Por supuesto, McLaren el año pasado a estas alturas estaba peor, pero McLaren empezó a mejorar en este momento y ya sabemos las noticias últimas que hemos estado teniendo de Aston Martin, que si la situación es peor, que si viene un cambio de filosofía que llegará, pero llegará en septiembre, claro, no puede llegar antes porque el cambio lo van a ejecutar ahora. Es un momento bastante complicado y que deberían de dejar de mirar tanto para adelante, empezar a mirar más los retrovisores, porque desde el equipo RB han dejado claro que el objetivo que tiene es consolidar como poco la sexta posición que tienen actualmente en el Mundial de Constructores, y desde luego que pueden y lo van a conseguir, tienen una ventaja bastante grande frente a los equipos de detrás, pero miran al quinto puesto como algo que no está tan lejos. El techo no viene puesto de Red Bull, dice Loren Mekies, el team principal del equipo. Estaría contento si ese fuera el caso, pero lo que significa es que hemos resuelto algunas de nuestras limitaciones de rendimiento del año pasado. Cumplir el objetivo creo que significa el sexto puesto. Quizá el quinto si empezamos a ser capaces de batir a varios fabricantes. Ahí está nuestro éxito a largo plazo. De verdad, Aston Martin debe de empezar a preocuparse más por defender esta quinta posición ahora mismo en el Mundial de Constructores, que aspirar a más, porque no están ahora mismo para aspirar a más. Quizá lo mejoran, quizá, oye, veremos Canadá. Yo ya os he dicho mi opinión, pero desde luego lo que tienen que hacer, mi opinión me refiero, lo dije ayer en mi predicción, pero lo que tienen que hacer es de verdad centrarse en por lo menos esta quinta posición, porque es que no están lejos de ser sextos ahora mismo, y es que por rendimiento en las últimas carreras no han estado ni siendo el sexto equipo, ni siquiera siendo... Bueno, en Miami sí que fueron el quinto equipo, pero más allá de ahí no lo han estado. En Imola, bueno, en Miami también, pero en Imola también. Se tienen que centrar porque están más cerca y ahora mismo hay que empezar a mirar por los retrovisores, a ver si de verdad consiguen dar pasos hacia adelante, pero mirar más por los retrovisores. Y este Gran Premio de Canadá debe servir a Aston Martin para de verdad mostrar que saben por lo que pelean. Esto es una cosa que yo también he comentado en fines de semana anteriores, que mi sensación es que ha habido veces que por aspirar a algo que no aspiras, ha sido peor. Por ejemplo, China salió muy bien la clasificación, pero hablando en términos de quali, carreras de después has caído en Q1 en alguna ocasión por intentar guardarte un neumático que no tenía sentido guardártelo, porque es que por guardártelo y no salir con un neumático nuevo has caído en Q1. O ya no Q1, pero Q2. Al final que se te ha dificultado mucho la cosa por el hecho de aspirar a creer que estás para más. Por eso digo que este Gran Premio de Canadá debe servir como para de verdad ver que Aston Martin sabe por lo que pelea, saben en qué posición están, y a partir de aquí consolidar esa quinta plaza, que sí que son el quinto equipo, son más rápidos que RB. Pero tienen que demostrarlo. Lo fueron en Imola. En Imola Stroll salía fuera de posición, no clasificó ni siquiera en Q3. Alonso cayó en Q1 incluso, pero Stroll no clasificó en Q3, pero consiguió recuperar fácilmente hasta ser noveno, que esa es la posición a la que mínimo tienen que aspirar, porque tienen que ser noveno y décimo. Así que esto nos va a servir este fin de semana para de verdad ver si saben por lo que aspiran. Lo último a comentaros, os tenemos que decir que la noticia más importante del día todavía no se ha dado. Hoy sale el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Así ha sido anunciado por la FIA y va a ser emitido a las 3:30 de la tarde, horario español, media hora más tarde de la que se publica este vídeo. Todavía no tenemos confirmación sobre ese reglamento. Os voy a contar algunos rumores que están saliendo, pero que tampoco me hagáis mucho caso, porque esto es mera especulación, meros rumores. Luego veremos si se acaba confirmando y tenemos luego la confirmación oficial del próximo reglamento, pero va a ser muy distinto a lo que realmente pensábamos. Se anuncia, como digo, en media hora. Tendréis un vídeo más detallado de todo el reglamento que vamos a tener próximamente. Cuando ya se ha emitido, sepamos los detalles. Lo siguiente que vais a ver en el canal va a ser ese vídeo específico hablando sobre el reglamento. Eso es un vídeo que ha publicado la FIA, donde se ve ese coche, ese monoplaza, obviamente todo en negro, que realmente no puedes identificar nada realmente. O hay una cosa que sí, más allá de que efectivamente mantienen el halo, que eso es algo que he visto a gente decir, mantienen el halo, obviamente es una broma, ¿no? Pero bueno, el alerón trasero es lo único que se llega a apreciar de aquí,
y lo que podemos ver es que es mucho más liso, mucho más liso, sí, iba a decir flat, pero en inglés, mucho más liso que lo que son actualmente, que tienen mucha más curvatura, recordando más a lo que había antes de este reglamento de que se instauró en 2022, y efectivamente los rumores indican que el alerón trasero nuevo que vamos a ver sería volver atrás a lo que había en 2019, que fue cuando había muchos vórtices también. Los alerones tenían mucha importancia en aquel momento y sería recordando a eso. En el caso de los alerones delanteros, recordarían a los de 2005, estilo cuchara serían en esta ocasión. Repito, esto es mera especulación, saldremos de duda lo siguiente. Vamos a ver difusor y alábiga, que también van a cambiar bastante con respecto a lo que tenemos actualmente. El tamaño se informa que se habrá reducido, pero no lo que querríamos. Se informa que se reducirá 10 centímetros, será más corto, que es algo muy poco, pero bueno, menos da una piedra. Y se reducirá el peso entre 40 y 50 kilos, que también es muy poco. Siguen siendo más pesados que los coches de 2021, por ejemplo, pero bueno, por lo menos algo menos de lo actualmente, y habrá que ir tratando de reducir ese peso. Por cierto, que también hay mucha gente que se queja, ¿no?, de cuánto pesan los coches. Es algo que hay que intentar solucionar, pero sí que no vamos a llegar nunca a ver el peso que había en los años 90, pero es que ni en los años 2000, porque es que hay mucho peso que es únicamente por temas seguridad. Entonces también hay un mínimo que se tiene que mantener. Y lo más importante, la especulación que se está haciendo, repito, puro rumor, es que no vamos a tener más el efecto suelo. Vamos a dar marcha atrás, se va a volver a lo que había antes, vamos a tener unos coches por mucho más levantados de lo que estamos viendo actualmente, evitamos así problemas de rebote, pero como se confirme esto... Bueno, es que sin confirmarse, es la confirmación, pero esto, si se confirmase esto, ya es la ratificación de que el reglamento 2022 fue fallido. Un reglamento es así, fue fallido porque es un reglamento que no ha cumplido con los objetivos que se buscaban. Pero es que ya, si encima volvemos atrás, quitamos el efecto suelo solo 4 años después, es claramente que hemos pasado por 4 años de reglamento que han sido nefastos y han sido simplemente, pues, es que diría hasta negligentes, porque había mucha ilusión, pero no ha salido bien, no midieron del todo bien todo lo que iba a provocar este cambio, y al final, si ibas con unos objetivos que era mayor igualdad, que esto se ha cumplido, pero no te sirve de nada si no puedes tener los otros dos objetivos que se tenían, que era mayor facilidad de seguirse por reducir el aire sucio, eso no se ha conseguido, y más batallas en pista. Que haya más igualdad lo queremos, pero si no puede haber batallas en pista porque aún así cada uno está muy estable en su situación, nos es indiferente. Así que vamos a volver para atrás a un reglamento que por lo menos también ya estaba viendo muchísima pelea. Lo único a comentaros, y ya finalizamos muy breve, es que sobre el próximo reglamento, por cierto, la última especulación que se está hablando, hubo unas imágenes renders que sacó el medio automotor Un Sport y demás, con el diseño de Audi y todo esto, que era como parecía, con esa aerodinámica activa, con los alerones que parecían también muy, manteniendo la estética, ahí se mantenía en esos renders el efecto suelo. Son muy diferentes, se habla lo que vamos a ver hoy, porque aquello fue un tercer borrador al que tuvieron acceso los equipos. Han ido teniendo acceso a todos los borradores, pero este tuvo acceso también la prensa y eso es lo que salió. Estamos hablando de que ha habido hasta 10 borradores, entonces ha habido mucha evolución de ese coche, no va a ser parecido a lo que sacó Automotor Un Sport hace varios meses, hace casi un año aproximadamente. Lo último a deciros es que desde Williams, que es lo que quería comentaros y ya finalizamos, hablan sobre ese peso mínimo que se va a ver reducido, y ya Williams, que este año está sufriendo bastante, por supuesto el peso se va a reducir porque el coche va a ser más pequeño, pero ellos son ahora mismo el equipo que más está sufriendo todavía por peso. Recordemos que muchos equipos sufrieron cuando llegó el nuevo reglamento, todos los equipos menos uno, que fue Alfa Romeo, y por eso en ese comienzo de temporada tuvieron tan buen rendimiento, porque ellos eran los que más cerca estaban del peso mínimo. Cuando el resto fue bajando del peso, ellos fueron yendo para atrás. Hoy en día Williams sigue sufriendo, en general todos sufren y lo estamos viendo con los fibra de carbono y demás que vemos en los coches, y creen desde Williams que ningún equipo tampoco va a ser capaz de llegar al peso mínimo en 2026. Creo que para 2026 Williams estará en un mejor lugar, pero incluso así el reglamento 2026 tiene una normativa muy interesante en este momento que recompensa el peso de una forma que ningún otro campeonato hace, porque es un número muy bajo. No creo que
nadie pueda alcanzarlo, pero incluso más allá de eso tendremos que asegurarnos de que tenemos un coche al que se le pueda añadir continuamente carga aerodinámica en el túnel de viento para que esté a un nivel competitivo. Eso es lo que queremos. A ver, el primer año de reglamento nadie se acerca a lo que se requiere, nadie se acerca a ese peso mínimo, pero hay que ir trabajando para estar lo más cercano. El que más se acerque en ese primer año tendrá un beneficio muy grande y luego el resto de equipos irán consiguiendo pulirlo hasta acercarse lo máximo posible. Habiéndoos contado todo esto y recordándoos que en el próximo vídeo vamos a hablaros acerca de este nuevo reglamento y contaros todo lo que sepamos y toda la información que haya, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, tenemos mucho contenido durante este fin de semana que tendremos en el Gran Premio de Canadá, así que yo que vosotros no me perdería nada. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente.